Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Comenzaremos con el cuarto capítulo, que son medidas de variabilidad. Algunos autores también llaman medidas de dispersión, ¿no? Entonces, con este otro título también pueden encontrar el capítulo, como medidas de dispersión. ¿Qué es lo que se pretende hacer con este capítulo? Es medir, si quieren, cómo varían los datos en relación al promedio. Es decir, cuán variables son los datos en relación al promedio. Esto del promedio ya lo hemos visto en el anterior capítulo. O también, si quieren, cómo se dispersan los datos en relación al promedio. Eso es lo que se quiere ver acá. Y para ello vamos a usar, dicen, diferentes medidas o diferentes, también se llaman estadígrafos, ¿no? Algunos acostumbran llamarlos también estadígrafos. Es igual, ¿no? Medidas o estadígrafos de variabilidad. También se usa ese término. Ahora, los estadistas nos dicen que esto de la variabilidad o la dispersión es algo natural. Es decir, cuando ustedes hagan alguna investigación y comiencen a recolectar datos, dicen, es normal que exista una variabilidad. Es normal que sus datos varíen, a eso se refiere. Ya que de lo contrario no sería normal, es decir, no sería bueno trabajar con datos homogéneos, o sea, con datos iguales, ¿no? Si estamos averiguando algo y preguntamos, medio raro que todos respondan lo mismo, ¿no? Entonces, si todos responden lo mismo, ya se convierte esa respuesta en constante. Y si es constante, no existe variabilidad, entonces no podríamos usar eso, ¿no? Pero sin embargo, nos dicen, en todo lo que nosotros veamos, en toda situación real, siempre va a existir variabilidad, siempre va a haber la variación de los datos. Para entender un poquito más, si nosotros pensamos la edad a la cual les salen los dientes, por ejemplo, a los bebés, algunos dirán antes de su año, otros dirán muy cerca del año y otros dirán pasado el año. Entonces, se dan cuenta, ahí existe variabilidad en relación a esa curiosidad. O sea, no todos los niños comienzan a todos los niños les salen los dientes a su año, justo a su año, ¿no es cierto? Otros mucho más antes, incluso ahora nacen con dientes. Entonces, y otros, pasado el año, les sale recién sus dientes. Entonces, ahí existe una variabilidad. A eso se refiere cuando dicen los estadistas que esto de la variabilidad es algo normal, es algo que tenemos que esperar. No tenemos que esperar a que nuestros datos sean constantes, porque de lo contrario no existiría variabilidad y no podríamos utilizar, si quieren, o hacer uso de estos estadísticos. Bueno, ahora, hay varias medidas, varios estadígrafos que miden esa variabilidad de los datos o esa dispersión de los datos. Por lo tanto, vamos a ver algunas medidas que son las más utilizadas. Por ejemplo, tenemos lo que llaman el recorrido. Otros autores también le llaman a esta medida amplitud. O también le llaman rango. Es decir, esta medida tiene tres nombres, ¿no? Otros le llaman rango, otros recorrido y otros amplitud. Si ustedes leen uno de estos términos, seguramente les es conocido, porque ya hemos usado esta medida. Hemos usado esta medida cuando se hace el cálculo
de del TIC, ¿no es cierto? Cuando hacemos el TIC, tenemos el rango sobre R sobre K. Entonces, esta medida ya la conocen ustedes. El rango, por lo tanto, o el recorrido o la amplitud es igual al dato mayor menos el dato menor, ¿no? Así hemos manejado esta cuestión del rango. Dato mayor menos el dato menor, ¿no? Esa es la forma. Si yo, por ejemplo, tengo los siguientes datos, si me dan, por ejemplo, estos datos, eh, ya tengo esos datos y me dicen calcular el rango o la amplitud. Lo único que hacemos acá es observar. Si alguien quiere ordenar, lo hace, ¿no? No hay problema. Aquí se puede ordenar porque son pocos datos. Pero si ya tuviera más datos, medio complicado, ¿no? Se puede hacer a simple vista. Buscamos el dato mayor, en este caso es 10, ¿no? Dato mayor, 10, menos el dato menor. Buscamos el dato menor, 2. Por lo tanto, se dice que el rango es 8. ¿No? Esa es la respuesta, si quiere, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, estamos viendo que esta medida es sumamente fácil de calcular, ¿no? Es muy sencilla de calcular, es fácil de aplicar, ¿no? Lo único que hago es tomar dato mayor, dato menor y hacer la diferencia. Por esa razón, esta medida del rango no se utiliza o no es muy común utilizar, ¿no? Los estadistas no usan esta medida para hacer análisis de variabilidad, ¿no? Y no utilizan esta medida por dos razones importantes. No lo utilizan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Una de las razones por la cual no utilizan, dicen, es porque al rango, a esta medida, solo le interesan dos datos del total. O sea, solo se basa en el dato mayor y en el dato menor. No tomen en cuenta los otros datos, ¿no? Y eso es cierto. Si yo tengo acá, por ejemplo, estos 5 datos, a este grupo de datos yo voy aumentando datos que no sean mayores a 10 y que no sean menores a 2, ¿no? Llego hasta 100 datos, por ejemplo, pero sin pasar del 10 y tampoco del 2. Entonces pregunto, ¿cuál es el rango? Tengo 100 datos. Igual, ¿no? 10 menos 2, 8. Dato mayor menos dato menor. O sigo aumentando datos, pero no hay ninguno mayor a 10, tampoco menor a 2. Ya llego a 1000 datos. Pregunto cuál es el rango y sigue siendo 8. ¿No? Entonces, eso es lo que no, no les agrada, digamos, a los estadistas, ¿no? En relación a esta medida, ¿no? No toma todos los datos, solo dos extremos, nada más. ¿No? Solo trabaja con dos datos. Por eso no se utiliza, dicen, o no deberíamos utilizar el rango. La otra razón, dicen que esta medida, el rango, es muy sensible. Es una medida muy sensible porque, dicen, si este grupo de datos, por ejemplo, yo le aumento un 20, ¿no? Estoy aumentando un solo dato, 20. Ahora, ¿cuánto es el rango? ¿No? Dato mayor va a ser 20 menos el menor igual a 18. Entonces, este dato ha cambiado drásticamente, ¿no? Era 18, era 8, ahora es 18, pero solamente ha aumentado un dato, un extremo, ¿no? Que justamente es el dato mayor. No he manejado el resto de los datos. De aquí hubiese tenido los 100 datos en este rango y le aumentaba un solo dato que era 20, en ese sentido, ¿no? Hacía el rango igual, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, ¿no? Dicen que el rango
es una medida muy sensible, ¿no? Entonces no se debería, dicen, utilizar por estas dos razones, ¿no? Aquí aquí era, solo utiliza dos datos, ¿no? Aquí solo utiliza dos datos, es decir, el mayor y el menor, y la otra razón para no usar el rango es muy sencilla, ¿no? Ahora, si bien tiene estas desventajas, pero sin embargo no desaparece el rango, es decir, no dicen, ya no, que no se utilice el rango y que no existe, tampoco es esa la situación. Este rango, la única utilidad que le dan a este rango es para calcular o para determinar las medidas de calidad, ¿no? Esa es la única utilidad que le dan. Si quieren determinar la calidad de productos, por ejemplo, entonces ahí sí se utiliza el rango. Después no se utiliza más. No es aconsejable utilizar, a pesar de lo sencillo y fácil de su cálculo. Bueno, como no se utiliza, pero sí existe, ojo, existe el rango, pero no es muy utilizado. Entonces vamos a pasar a otra medida. Ya no hablamos más del rango, a pesar de que existe, tiene una utilidad, pero no es común. Pasamos a otra medida que es sí utilizada también, que es la desviación media. Desviación media. Se designa con las letras de M. Desviación media. Esta medida, la desviación media, nos indica el número de datos que se desvían en relación al promedio o media. Esto es promedio o media, ¿no es cierto? O también puede ser media aritmética, no se van a olvidar. Entonces, esta medida mide, si quieren, el número de datos que se desvían en relación a la media. Eso es lo que hace acá. Al igual que los otros, en el anterior capítulo, acá tenemos datos no agrupados y datos agrupados. Vamos a comenzar con los datos no agrupados y nos vamos a recordar qué son los datos no agrupados. Datos no agrupados, ya sabemos, o nos vamos a recordar, les decía, que son menos de 30 datos, es decir, van a ser hasta 29 datos, y no están en tabla de frecuencias, es decir, no se hace la tabla de frecuencias. En ese caso, se usan o decimos que son datos no agrupados. Para este caso, la fórmula para datos no agrupados es la siguiente. Tenemos la desviación media, va a ser igual a la sumatoria de x sub menos x base, todo dividido en. ¿Ya? Esa es la fórmula, desviación media igual. Y vamos a especificar x sub i, x barra y n. X sub i, x sub i, este x sub i es cualquier dato o cualquier observación. Estamos en datos no agrupados, no se van a confundir. X sub i, cualquier dato, cualquier observación. X bar, ahora, todo lo que hemos visto anteriormente tienen que recordarse, no es para olvidarse. X barra. X barra es el promedio, también se llama media, otros le llaman media aritmética, se recuerda, tiene 3 nombres. Y n, nuevamente, n, como les decía, tienen que relacionar con el total de datos. N siempre es el total de datos. Ya tenemos entonces la especificación de la fórmula. Este símbolo sumatorio, ¿no es cierto? Tengo que sumar y esto otro
Estas son dos, no son paréntesis, son dos barras. ¿Ya? Son dos barras. Esas barras, si alguien recuerda, significa valor absoluto, ¿no? Valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto? Aquí tengo una diferencia, ¿no es cierto? Si yo voy restando esto y me da negativo el resultado, por el valor absoluto se vuelve positivo, no se van a olvidar. Entonces, aquí se supone que cuando haga la sumatoria de todas estas diferencias, todas tienen que ser positivas. Eso es lo que nos está diciendo la fórmula. Hacemos acá un ejemplo. Nos van a dar los siguientes datos. Vamos a tener, por ejemplo, los siguientes datos que corresponden al peso de un grupo de jóvenes. Entonces, aquí ponemos ejemplo, peso en kilogramos, vamos a decir, de un grupo de jóvenes. ¿Ya? Vamos a preguntar y nos dan los siguientes datos. Tengo esos datos, esos 5 datos. Vemos 5 datos. Estoy en datos no agrupados, ¿no es cierto? Es menor a 30. Me piden calcular la desviación media. Desviación media, observo, esta es mi fórmula. ¿Qué necesito para esta medida? Lo primero que necesito es X bar. Y se supone que ya sabemos calcular X bar, ¿no? X bar, es decir, el promedio. Lo primero que hacemos es calcular, entonces, el promedio. Estamos en datos no agrupados. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar. Se suman los datos y se dividen entre n. N en este caso es 5, ¿no es cierto? Entonces voy a sumar los datos y voy a dividir entre 5. Haciendo esas operaciones me va a dar lo siguiente. 63,80. Es recomendado no olvidarse las unidades, kilogramos, porque estoy hablando de peso, kilogramos. Ahora, una vez que ya tengo el promedio, aplico la fórmula. Tal vez aquí puedo reemplazar cada dato, X sub I es cada uno de los datos. Cada dato menos el promedio. Voy restando, ¿no? Cada dato. Puedo reemplazar acá y se me va a hacer una cosa larga, pero puedo hacerlo porque son 5 datos. Pero si tuviera 20 datos, esto se me va a hacer una cosa muy larga e incómoda de calcular. Por esa razón, se recomienda que lo hagamos como una tablita. Es decir, aquí se va a poner X sub I y ponemos los datos que nos han dado. No es necesario ordenar. Se colocan los datos como nos han dado, en ese mismo. Ahora, si alguien quiere ordenar, lo hace, no hay problema. Igual va a salir el resultado. Estoy colocando X sub I, cada uno de los datos en columna, para hacerlo más ordenado. Luego, ¿qué me dice la fórmula? Que tome cada dato y lo vaya restando al promedio. Eso es lo que me dice. Entonces, lo que hago es 68 menos el promedio, ¿no? Tengo que ir restando 68 menos 63,80. Y eso me va a dar acá 4,2. 54 menos el promedio me va a dar menos negativo porque este dato es menor, menos 9,8. El siguiente 60 menos el promedio, menos 3,8. 65 menos el promedio, 1,2. Y 72 menos el promedio, me va a dar 8,2. Aquí tengo datos positivos y negativos. Entonces ahora aplico el valor absoluto. Estamos haciendo paso a paso. Aplicamos el valor absoluto. Eso significa
que los datos negativos, aplicando el valor absoluto, se vuelve positivo. Los positivos se quedan como positivos, solo cambian los negativos a positivos. Negativos a positivos. Entonces vamos a copiar los datos, pero ya todo con positivo. Estamos aplicando el valor absoluto. Luego, ¿qué tengo que hacer? Sumar, sumatoria. Tengo que sumar esa columna. Sumando esa columna me da 27,2. Ustedes verifican luego, por favor, el resultado. Estoy sumando. Ahora digo, ahora ya tengo el numerador, es este 27,2. Aplico la fórmula. Desviación media va a ser igual a 27,2 sobre n, es el total de datos. ¿Cuántos datos son? Observamos 5 datos. 5 datos. Entonces dividimos 27,2 dividido 5 me va a dar 5,44 kilogramos. Y esa es la respuesta o el resultado del ejercicio. Ahora, la interpretación. La interpretación es la siguiente. Decimos los pesos de un grupo de jóvenes, si quieren, los pesos de un grupo de jóvenes se desvían en más o menos 5,44 kilogramos en relación al promedio o medio. Esa es la interpretación. Ya, otra vez. Los pesos de un grupo de jóvenes se desvían en más o menos 5,44 kilogramos en relación al promedio o media. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien el promedio es 63,80 kilogramos y me sale la desviación media 5,44, significa que hay jóvenes que pesan del promedio más 5,44 y del promedio menos 5,44. Y si nos damos cuenta, se forma un intervalo, ¿no es cierto? Cuando hago esto menos y esto más, se forma un intervalo en el cual dentro de ese intervalo dice que están los datos de los pesos de los jóvenes, ¿no? De esa manera tenemos que saber interpretar el resultado, en este caso de la desviación media, o de esa manera tenemos que entender. ¿Está bien? Eso en relación a los datos no agrupados, ¿no? Entonces toman los datos, lo primero el promedio, lo forman, lo colocan en una tablita, van restando el promedio, aplican el valor absoluto, negativo se vuelven positivo, se suma y se divide entre el total. Eso para datos, les decía, no agrupados. Pasamos ahora para datos agrupados. Datos agrupados. En el caso de datos agrupados, decimos, ya sabemos, datos agrupados son mayores o iguales a 30 datos. Entonces debería tener, dicen, 30 o más datos, ¿no? Si yo tengo 30 o más datos, lo que tengo que hacer es una tabla de frecuencias, sí o sí, porque voy a necesitar algunas columnas para poder calcular lo que me están pidiendo. En este caso, la fórmula para la desviación media para datos agrupados es la siguiente. Desviación media igual sumatoria del valor absoluto x sub i menos x barra bajo por f sub i dividido en, ¿no? La fórmula. Otra vez, x sub i
X barra, ahora aumenta el P sub I y N. Pero ¿por qué vamos a especificar? Porque va a cambiar algunos de los datos de las columnas. X sub I, por ejemplo, acá. Estamos en datos agrupados. X sub I, en nuestro caso ahora, es el punto medio o marca de clase. ¿No es cierto? Esto, X sub I, punto medio o marca de clase. Ya cambia. Ya no es como el anterior caso. X barra, seguimos con el promedio o media aritmética. F sub I, ya tenemos que saber, jóvenes, F sub I, frecuencia absoluta. Y N, como siempre, total de datos. N total de datos, un número total de datos. Ya tenemos la especificación y seguimos con esta cuestión del valor absoluto. Ojo, seguimos con las barritas, valor absoluto, igual todo lo negativo se vuelve positivo y la sumatoria, ¿no? Al final tenemos que sumar para poder tener el resultado. Como hace rato, como en el anterior capítulo les decía, si bien se dice que tienen que hacer la tabla de frecuencias, eso no significa que tienen que hacer toda la tabla, ¿no? Sino las columnas que necesitan. Hagamos un ejemplo con datos agrupados. Vamos a tomar los siguientes datos. Nos dicen que un consultor toma 40 tiendas de una gran ciudad y quiere averiguar el monto que gastan en publicidad por televisión, ¿no? Esa es la curiosidad de este consultor, ¿no? Toma una cantidad de tiendas de una ciudad y averigua o pregunta el monto que gastan en publicidad o a través por televisión. Entonces, otra vez por cuestión de tiempo, nos dan los siguientes datos, ¿no? Estos datos nos dan miles de dólares y luego nos dan el número de clientes. Número de clientes. Acá vamos a ir sumando estos datos. Va de 10 en 10 hasta 70. Estos son los límites inferiores de las clases. Hasta allí. Y el número de tiendas que se tiene acá son los siguientes. ¿Ya? Esto nos da. Si sumamos esto, nos va a dar 40 dólares. Ya. Número de tiendas, no se olviden, miles de dólares representan las clases. Número de tiendas representará FI, ¿no? Observamos la fórmula que necesita. X sub I. X sub I ya sabemos calcular. X sub I va a ser el punto medio, ¿no? El punto medio de las clases. Entonces vamos, sumamos y dividimos para cada uno. Sumamos y vamos dividiendo. Y vamos a tener hasta la última clase. Ya. X sub I. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? X barra. O sea, el promedio. Nos recordamos acá, ¿no? El promedio ya lo vimos en el anterior capítulo. Entonces, o tienen que tener ya en sus fórmulas, en su formulario. Lo primero que voy a calcular, por lo tanto, va a ser el promedio, que es X sub I por F sub I. ¿No? Tenemos que hacer ese cálculo para tener los datos y poder calcular el promedio. Nos vamos multiplicando estos datos, ¿no? Se van multiplicando esos datos.
vamos obteniendo los siguientes datos. Ustedes, por favor, trabajando. No, si no están trabajando ahora, posteriormente tienen que verificar los datos y no solamente copiar, porque de lo contrario, posteriormente hay dudas, ¿no? Cuando uno va haciendo el cálculo, recién va encontrando algunas dudas. Tenemos esto. Sumo esto y me da 1440. Otra vez, primero estoy calculando el promedio, porque necesito el promedio. Entonces, 1440, y lo voy a dividir entre n. N es 40. Y eso me da 36. 36 miles de dólares, ¿no? Las unidades. Ya tengo el promedio. Ya tengo el promedio. Tengo aquí subir. Tengo el promedio. Y ahora hago esa diferencia o esa resta. Y voy a borrar un ratito la fórmula porque necesito espacio acá para poder calcular. Vamos a quedar con esto. Este es el promedio, ¿no? Entonces, ¿qué necesito aquí hacer? Tengo que hacer X sub Y menos el promedio. Tengo que hacer esa columna porque eso me está pidiendo en la tabla. ¿No? ¿Está bien? Ya. Entonces vamos restando aquí. X sub Y, X sub Y, X sub Y, 14 menos 21. 14,5 menos 36 me tiene que dar ese dato, ¿no es cierto? 21 me da 11 menos 1, 5. Posteriormente tengo 8,5, 18,5. Van a verificar, por favor, si está bien los resultados. Hasta 38,5. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy obteniendo al calcular estos datos. Luego, de acuerdo a la fórmula la la voy a colocar acá. Desviación media, sumatoria de X sub Y menos X barra por F sub Y, ¿no? Sobre N. Hasta aquí estamos. No voy a sumar todavía esto. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar por su FI. Entonces necesito todavía esta columna. Primero voy a sacar el valor absoluto, ¿no? Ojo. No todavía, perdón. Bueno, como todo tiene que ser positivo, vamos a sacar aquí, ¿no? Vamos a sacar el valor absoluto, para que luego la multiplicación sea todo positivo. Sacamos valor absoluto, todo positivo. Estamos copiando nada más. Y ahora sí, estamos haciendo paso a paso. Si alguien lo hace directo, no hay problema. Y ahora sí, lo que he sacado valor absoluto, lo multiplico por FI, ¿no? Tenemos que ir multiplicando este dato por su FI, por 4. ¿No? Entonces, vamos multiplicando 21.5 por 4. Me va a dar acá 86. Vamos verificando. 11.5 por 14. 261. 1.5 por 8. Y 12. 8.5 por 6. 51. 18.5 por 3. 55,5. 28.5 por 4. 114. Nuevamente ustedes van a verificar esto.
Y 38,5 por 1, 38,5. Ahora sí, tengo que sumar. Sumamos los datos. Tenemos que tener el total de datos. Y me da lo siguiente. 518. Ya lo verifican, por favor. Entonces acá va a ser desviación media igual a 518 dividido 40, ¿no? Es total de datos. 40. Y me da 78,5. Miles de dólares. 78,5. Miles de dólares. Entonces, vamos a verificar el resultado. Lo he hecho rápido. Ya va a terminar la clase. La interpretación, ¿ya? Suponiendo que está bien este resultado, que parece muy alto, pero bueno, vamos a verificar luego. Decimos que los gastos en publicidad por un grupo de tiendas se desvían en más o menos 78,5 miles de dólares. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que interpretar primero para saber de qué estamos diciendo. A ver, el resultado era 518 dividido 40, dijimos, ¿no? Sí, hay un error en el resultado. Estos 2,95 acá. No sé de dónde se aplica. Si ustedes verifican, 518 dividido 40 sale 12,95. Ahora sí, esto está más razonable. Miles de dólares, ¿no? Entonces, en eso consiste la desviación media, ¿no? Otra vez interpretamos esto. Los gastos que realizan un grupo de tiendas en la publicidad por televisión se desvían en más o menos 12,95 miles de dólares en relación al promedio. Entonces, si yo tengo el promedio que es 36, algunas tiendas gastan del promedio más 12,5 y del promedio menos 12,5. Esa es la interpretación, les decía, de la desviación media. ¿Alguna consulta, joven? ¿Alguna duda? Les solicito que verifiquen. Ingeniera, Dime. el X, Y por F sub I no lo sacó para resolver, pausar nada aquí, ¿no? Esta es X sub Y, es esto, la multiplicación. Sí, pero en este caso no nos servía para nada, eso me voy, ¿o sí? No sirve, porque tengo que calcular el promedio. Esto me sirve para el promedio. Con Tiene este razón, tiene razón. resultado, con este dato, ¿no? Sí, Inge, No gracias, sí, sirve. tiene razón. Mil disculpas. Sí, no sirve, ¿no? Ya voy a yo luego, la continuación de esto lo voy a hacer como en un video, lo voy a subir a la plataforma esta clase y el video, la continuación, para que luego nos conectemos el siguiente lunes. ¿Ya? Y ahí también algunas dudas que tengan, por favor, jóvenes. Revisen los videos y la clase para tener dudas. Ya, entonces nos estaríamos conectando el siguiente lunes. Y gracias, jóvenes. Está bien, Inge, gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao, gracias.